Hola, mucho gusto. Mi nombre es Janie Pablo López Arteago. Hago parte del tecnólogo de coordinación de procesos logísticos del SENA. El día de hoy voy a estar sustentando un informe sobre la cadena de suministro. Bueno, nuestro informe se basa en cuatro partes fundamentales, pero entre las más importantes está la introducción, el desarrollo de la actividad y la conclusión. Y por último, tenemos la bibliografía. Entonces, siguiendo este marco, tenemos en primera instancia la introducción, donde empezamos a hablar que digamos que la cadena de suministro es el tema central de todas las empresas e industrias, ¿cierto? Porque esta hace que se dé, digamos que de una manera más organizada todo ese tipo de procesos que permiten que se den digamos que una integración administrativa de toda la empresa. Es la que se encarga pues de gestionar, digamos que las transacciones y relaciones comerciales con otras unidades de negocio. En otras palabras, podemos decir que la cadena de suministro es varias fases que tienen como objetivo desde la adquisición de materias primas hasta, digamos que desde, la, desde los proveedores, adquisición de materias primas, todo eso, transformaciones de los productos que pueden ir mejorando sus precios hasta llevarlos al cliente final. Y para todo esto se necesita una organización que se adquiere en la cadena de suministro. Eh, por otra parte, dice que la cadena de suministro es dinámica, tiene un flujo constante de información de productos y fondos que consiguen en la entrega escenario básico para mantener energía óptima de la mano con la elección correcta, la fabricación o la producción de proveedores. Como ya lo habíamos dicho, en todo esto se pueden ir agregando valores a los procesos. Los procesos pueden ir agregando valores a los productos. Eh, y pues, bueno, digamos que toda esta cadena se basa en muchos aspectos que pueden ayudar a que se dé un mejor funcionamiento, como las tecnologías. En nuestro documento o en nuestro trabajo nos centraremos en una empresa, una empresa que pues yo soy de San Juan de Aragua, Antioquia, y esta empresa tiene gran acogida acá en esta región y es la empresa Univan, una empresa comercializadora y exportadora de plátano y banano eh, que se encuentra localizada en Apartado, perdón. Tiene su centro portuario en Turbo, pues donde ella hace eso. Entonces, nuestro énfasis va a ser un sondeo sobre su proceso logístico, especialmente desde la distribución y el transporte al puerto, destacando pues obviamente las falencias y digamos que algunos planes de mejora. Como ya lo habíamos dicho, esta es la empresa que hemos elegido. En primer lugar, para caracterizar la empresa podemos decir que es una compañía reconocida por la exportación y comercialización de fruta, podemos decir plátano y banano principalmente. Esta compañía dispone de colaboraciones productivas puede ser con fincas propias, pero también con ajenas. Es decir, ella tiene su propia finca donde sacar sus productos, sus materias primas, pero también se vale de algunos productores que son microminifundistas para, para digamos que, ayudar o fomentar al crecimiento de esta empresa. Y estos productores son finqueros o campesinos de toda la región de Urabá. Eh, y ajenas. También tiene centros de recolección, zona de logística de transporte y una red de distribución global. Bueno, proceso logístico elegido. Nuestro proceso logístico es la distribución y transporte de la fruta desde los centros de acopio, donde digamos que llegan todas esas frutas después de la finca, después de recogerse en la finca, hasta la exportación que es en turbo. Eh, este es un elemento crucial en la cadena de suministro, ya que garantiza respeto de los plazos de entrega y las condiciones adecuadas para su exportación, donde las vamos a explicar más adelante. En este procedimiento se vuelven los centros de acopio, en este procedimiento, pues como hemos dicho, desde los centros de acopio hasta turbo. ¿Qué abarca esto? Esto abarca transporte, refrigeración, trazabilidad, gestión controlada de tiempos de tránsito y manipulación correcta para prevenir daños en la fruta.
¿Cómo caracterizamos este proceso? Digamos que lo podemos caracterizar en tres. Primero, como una antesala, que sería antes del proceso, segundo el proceso en sí y finalizar el proceso. En esta antesala tenemos como se da inicio cuando el plátano está empacado, se empaca en cajas desde las diferentes fincas afiliadas, las cuales, como ya se ha dicho, pueden ser propias o aliadas. Aliadas porque también, al ser aliadas, también comparten unos criterios de calidad que la empresa les da. Eh, y se verifica cuidadosamente que toda la fruta esté cuidadosamente seleccionada, sea muy cuidadosa seleccionada en cuanto al color, el tamaño, el, el grosor y una cadena más y una cantidad de elementos que debe contener. En el proceso se hace, primero bueno, lleva varias fases. Entre la primera está la consolidación, que es después de que llegan esas cajas de las fincas, se juntan en el centro de acopio y se organizan según las características para dónde va, ya que esta empresa exporta a Estados Unidos de América y también a algunos países europeos. Luego viene el almacenamiento temporal. Segundo, que el almacenamiento temporal es en cuartos fríos, guardar la fruta para que se conserve, no se dañe y ni se madure más rápido. Tercero, se hace un control de calidad, que es revisar si la fruta está buena, si también cumplió con los estándares de calidad que se pidieron a los productores o a los finqueros. Y después sigue el alistamiento, que bueno, ya miramos todas nuestras cajas, todo está bien, entonces las alistamos y las organizamos para enviar. Y por último se hace la carga en los contenedores, que son prácticamente, bueno, antes de eso también viene un proceso que es el transporte. Se meten unos contenedores que van en unas mulas y allí esos contenedores también tienen sus sistemas de aire acondicionado allá por dentro, todo bien adecuado. Y ya de ahí se va hasta los containers y de los containers pues en el barco. Eso obviamente en el puerto. Bueno, me adelanté. Salida del proceso es cuando los contenedores de containers llenos de fruta son trasladados hasta del centro logístico hasta el puerto Urabá. De allá la fruta se embarca en los barcos, valga la redundancia, y se lleva a otro país, pues donde va a ser comercializado. En pocas palabras, el proceso logístico, digamos que según este cuadro, viene el empaque, se divide en esta sesión. Empaque en finca, consolidación donde se organizan según sus características, el almacenamiento temporal en cuarto frío, el control de calidad, el alistamiento donde, bueno, ya vamos a preparar estas cajas que se van, la carga en los contenedores, el transporte del puerto y el envío internacional. Este es pues el proceso que hemos elegido y es uno de los procesos logísticos. La cadena de suministro de Univam se basa, como ya lo hemos dicho, producción en la finca. Se siembran y se cuidan las frutas usando buenas prácticas y con esmero, que también, bueno, la empresa Univam cabe destacar que ella se involucra bastante aquí porque proporciona eh, fertilizantes, abonos y muchos más, que después hay otras maneras de pagarlo entre el productor y la empresa, pero también hace capacitaciones entre el cuidado del plátano y todo eso, teniendo en cuenta que la mayoría de los finqueros o de los propietarios de la finca a veces no tienen conocimientos básicos de esto. Se da la cosecha y calificación de la fruta. Cuando ya la fruta está lista, se recoge, se clasifica, como lo dije anteriormente, según unos estándares de calidad. Se da el empaque en los centros de acopio. Se empacan cajas especiales, se revisa nuevamente si no hay daños ni nada, pues debido al transporte y también si de pronto a los productores se les pasó algún plátano con algunas características que no están admitidas. Se distribuye y se transporta al puerto. Una vez todas esas cajas están listas, se organiza para juntarlas para hacer la consolidación, el almacenamiento temporal, si es necesario, el alistamiento y el desplazamiento hacia el puerto. Se exporta hacia los mercados internacionales, como ya hemos dicho, hacia los Estados Unidos y países de Europa. Y se comercia hacia su destino, que son Estados Unidos y países de Europa. En estas palabras tenemos aquí la estructura de la cadena de suministro de la fruta en la empresa Univam.
Primero tenemos los productores, que son los cultivadores de plátano en fincas propias. Segundo tenemos la empresa, que es la encargada de la gestión y logística y control de calidad. Proveedores de insumos, que también tiende a ser la empresa, pero bueno, la empresa también contrata a sus proveedores de insumos, que, como les dije anteriormente, suministra los insumos, fertilizantes, veneno, las propias cajas para todo este proceso, la minilla, sello, el alumbre, todos los químicos que se necesitan echar al plátano desde que está pequeño, para todo ese tipo, para que sea un plátano de calidad para el tipo de exportación. Se dan los transportistas, la empresa de transporte terrestre de plátano, operarios portuarios, gestores de carga y descarga de puertos, las navieras, la empresa de transporte marítimo, o sea, digamos que los agentes involucrados también, por decirlo así, distribuidores de mercado en el plátano y los minoristas que vienen a hacer esas tiendas, entre comillas pequeñas, porque no tienden a ser tan pequeñas, donde se venden los plátanos en el exterior. Los actores que hacen parte clave de esta cadena de suministro están las fincas productoras, donde se produce y recolecta la fruta, los centros de acopio, donde se da la clasificación, empaque y control de calidad, Univan, que viene a ser la empresa, o se le coloca aquí como área logística, donde se coordina la coordinación de transporte hacia el puerto, empresas de transporte, movilización de la fruta en camiones refrigerados, puertos de turbo, puertos de exportación hacia mercados internacionales y clientes internacionales, distribuciones en Estados Unidos y Europa que exigen estándares de calidad, frescura y trazabilidad. ¿Qué necesita el cliente en Europa y en Estados Unidos? Precisamente que el producto esté en sus mejores condiciones, no haya daño físico ni tampoco fisiológicos, como digamos que a veces la fruta tienen enfermedades, que la fruta llegue a tiempo, que tenga una buena certificación fitosanitaria, que las condiciones de la cadena de frío sean constantes, porque si no, pues se nos tiende a madurar más el plátano o el banano, y que todo tenga un sistema de trazabilidad y transparencia. ¿Qué falencias encontramos en esta empresa? Tienen retrasos en el transporte por infraestructura vial deficiente, ausencia de monitoreo en tiempo real de la carga y la temperatura, del transporte de estas cajas y de la temperatura, servicio de transporte terciario sin estándares homogéneos, congestión portuaria que ocasiona tiempo de espera y daños en las frutas durante el transporte afectando la calidad de exportación. ¿Qué proponemos nosotros esto? Para retrasos del transporte, optimizar mejores rutas y coordinación logística anticipada. Mejor es estar temprano que tarde, ¿cierto? Esto reduciría un impacto de menos 15% en tiempos de llegada. Falta de monitoreo, implementación de sensores GPS y de temperatura. Y bueno, aquí va muy de la mano las TIC, las tecnologías de la información geográfica, y también las tecnologías de la tecnología, innovación y ciencia. Esto permite un 90% de trazabilidad y control de carga. Transporte tercerizado variable con temperaturas transportistas y control de calidad. O sea, hacer como un contrato con empresas transportistas de control de calidad que nos ayuden a tener un menos 20% de incidencia logística y congestión para la congestión en el puerto tengo pensado programación logística anticipada con turnos asignados, es decir, o sea, llevar como un control, llegas tú primero, te atiendo primero, llegas tú con turnos y digamos con unos horarios para eliminar en un 25% el tiempo de espera. Daños en la fruta, el uso de contenedores refrigerados, mejor embalaje y capacitación en la manipulación. Aquí va muy de la mano con el monitoreo. Entonces, los contenedores a veces se tienden a dañar en la refrigeración. Entonces, esto para que disminuya un 30% la pérdida por calidad. En conclusión, podemos decir que esta empresa tiene una cadena de suministro muy bien estructurada, pero a pesar de eso, aún enfrenta desafíos como retrasos en los transportes, daños en la fruta, deficiencia de monitoreo real, entre otros más pequeños. Y pues esta hace que hayan falencias en la empresa y pues que no cumpla con unos estándares que las empresas pueden requerir. Y bueno, y propusimos unos planes de mejora, evidenciando, digamos, que esas necesidades de la empresa. Eso era todo. Muchas gracias.